La Red Cultural Yura Complexus y el Instituto Universitario Cordillera dan inicio al conversatorio del módulo 6, Artículo Científico, en el cual abordaremos el contenido de acuerdo a las distintas tipologías de investigación, que básicamente son el resumen, la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Contamos con la presencia de Andrea, Armando, Jorge y mi persona Marlene. Bienvenidos. Jorge, ¿cómo se debe iniciar la estructura de un artículo científico? Bueno, Marlene, muy buenos días. Muchas gracias por la introducción. Mira, sí, es uno de los temas en los cuales nosotros deberíamos poner un poquito de atención, digamos así, porque resulta que lo normal sea que nosotros, perdón, que nosotros hagamos una investigación y fruto de haber realizado esa investigación en algún momento nos toque escribir un artículo. A veces queremos hacer a la vez la investigación y la escritura que puede darse en algunas áreas de conocimiento. Pero claro, el tema de la escritura como que se vuelve uno de los grandes demostrables dentro de este tema, porque prácticamente estamos poniendo a consideración de las diferentes personas la posibilidad de que vean nuestro trabajo, de que lo lean, que lo analicen, y por lo tanto deberíamos ir pensando en establecer una estructura que ya viene dada, una estructura que está dada a nivel internacional y que por algo se denomina precisamente el tema de ciencia, porque ya tenemos nosotros un camino, y que bajo esa perspectiva precisamente será importante que nosotros sigamos un norte en donde, como tú ya lo habías manifestado, debemos nosotros manejarlo a manera de escritura de un resumen, de una introducción, de un método, de los resultados y de la discusión. Ahora, en cuanto a la parte inicial, en donde nosotros tenemos que estructurar precisamente el tema del resumen, sí es bueno que tengamos algunas pautas, algunos criterios, sobre todo cuando nosotros revisamos el tema APA, por ahí nos dicen cuáles son esos criterios que deberíamos plantear. Y uno de los temas precisamente es que nosotros deberíamos escribir entre 150 y 250 palabras. Ese es el contexto, ¿no? Por favor, no pasarse de eso. Ese es un rango muy deseable. En el resumen, nosotros deberíamos incluir el objetivo general, el alcance de la investigación, la descripción muy breve, pero por favor muy breve, de los métodos empleados, la síntesis de los resultados y las principales conclusiones o ideas de discusión. Y claro, aquí el tema es que deberíamos también redactarlo en un solo párrafo. Habrá, por lo tanto, si tenemos nosotros esta figura, entre 4 o 5 puntos seguidos aproximadamente dentro de la estructura. Y esta idea seguramente debería recoger todo aquello que nosotros hemos hecho en investigación. No nos olvidemos, perdón, que el resumen es el puente hacia, sí, es el puente hacia hacia la inducción de que las personas puedan o quieran, perdón, que se manifiesten la intención o que necesiten tener esa curiosidad intelectual de seguir leyendo el artículo. Entonces, el resumen tiene que ser pero muy bien escrito. Entonces, sí, aclarar algo más también, que el resumen se escribe al finalizar del artículo, por lo que va a ir recogiendo sus diferentes secciones. Entonces, si bien es cierto en cuanto a orden, lo encontramos al inicio, pero en cuanto a escritura, la persona que vaya a realizarlo precisamente deberá escribir al final este acápite. Entonces, claro, comenzar con esto, mi estimado Armando, para que tú nos digas cuáles son los elementos que nosotros deberíamos considerar en una introducción. Sí, Jorge, muchas gracias. Creo yo que para concordar solamente con lo que tú acabas de manifestar, para los autores, el resumen se convierte en una especie de imán para quien está buscando información a través de un artículo, por favor. ¿Y por qué digo imán? Porque los especialistas consideran que leyendo el resumen, usted puede establecer
si ese artículo tiene la información, tiene la valía de lo que usted necesita para buscar en su información, para ponerlo y considerarlo en su investigación. Solamente eso quería acotar, Jorge, porque como tú decías, tiene que ser sucinto en un solo párrafo y tiene que tener claramente establecidos los parámetros que dijiste. No hay que olvidar que un resumen bien preparado permitirá al lector identificar de manera muy rápida. Estamos hablando de un párrafo de 200 o 350 palabras y de manera exacta qué es lo que contiene este documento, ¿sí? De esta manera, como les decía, pues se puede determinar la pertinencia que tiene el artículo que está siendo revisado para los intereses que el investigador, ¿sí? Está buscando y sobre todo la decisión de que si vale la pena o no leerlo, me disculpan este término muy coloquial, vale la pena o no leerlo, el trabajo en su totalidad, por favor, en su totalidad. Esos son los tipsitos que muchas veces nosotros requerimos, o buscamos con la finalidad de que podamos abordar de manera clara, concreta y precisa. Es lo que nosotros sugerimos no solamente en las aulas a los estudiantes, sino lo que sugerimos a todo el mundo. Esto es cuando usted coge un libro, esto es cuando usted coge un tema, esto es cuando usted coge una revista y se pone a leer. ¿Qué es lo que primero encuentra? La introducción, el resumen, el prólogo, de tal manera que le vaya conectando con el tema de investigación. De esta forma, sí, la segunda parte en la mayoría de autores que nos permite hablar es la parte de la introducción. Una vez que el resumen, vuelvo a recordar, como manifestó Jorge, el resumen se hace al finalizar la investigación o el artículo, viene la introducción. La introducción también tiene, como todas las partes del INRID, si es que seguimos el INRID, una connotación interesante, ¿sí? Una connotación interesante porque la introducción nos conduce a nosotros a ir desarrollando, por ejemplo, los objetivos de la investigación, por ejemplo, las hipótesis de la investigación, por ejemplo, las preguntas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, las preguntas de investigación. Y esto dependerá del tipo de artículo o del tipo de investigación que nosotros querramos hacer. Como ustedes conocen, nosotros hemos venido manejando la parte de revisión de literatura, la parte de los estudios metodológicos, los estudios empíricos, los estudios de casos y los estudios teóricos. Por lo tanto, sí, la introducción variará en tanto y en cuanto el tipo de investigación que usted realice. Por ejemplo, en una revisión de literatura, vamos a plantear el problema de investigación y hemos hablado de lo que es el planteamiento del problema de investigación, es tomar las variables de estudio, ¿sí? Es tomar las variables de estudio y analizarlas, ¿sí? Y esto nos permitirá en los estudios de revisión de literatura, realizar o abordar el pensamiento teórico sobre el cual se sostendrá el aporte que nosotros vamos a hacer. En los estudios de índole metodológico, en cambio, nosotros en la introducción vamos a plantear el problema de investigación, un marco teórico o un estado del arte. Creo que la diferencia entre marco teórico y estado del arte también ya lo abordamos, ¿sí? Identificaremos constructos sobre los cuales vamos a crear, vamos a pensar o vamos a plantear las variables o los elementos que nos servirán para plantear nuestro modelo. En cambio, en los estudios empíricos, la introducción también plantea el problema de investigación, un marco teórico y el estado del arte. Aquí lo importante es que en los empíricos ya abordamos las hipótesis que queremos demostrar en nuestra investigación. En los estudios de casos, la introducción tiene que ver también sobre el planteamiento del problema, sin duda alguna, este marco teórico o estado del arte, y aquí planteamos en cambio los objetivos, ¿sí? En los estudios de caso. Y finalmente, en los estudios teóricos, vamos a plantear las diferentes teorías, las diferentes escuelas de pensamiento, sobre las cuales
vamos a tener los resultados que van a estar precisamente abordados desde la falseación. Por favor, la falseación no es lo mismo que falsear, que falsificar. Por favor, que eso quede claro. La falseación son aquellas cosas, son aquellos elementos, son aquellas variables, son aquellas ideas sobre las cuales nuestro estudio nos conducirá a presentar los resultados de la investigación, de la revisión de estudios teóricos. Eso es lo que te podría decir en cuanto a la parte de la introducción. No sé si Andreita tiene alguna inquietud, por favor, hasta este Sí, punto, si no, pues para abordar la parte de la metodología. sí, Armando. Jorge y Armando han dicho algo muy importante y el resumen engancha al lector para continuar con la lectura y después cuando pasamos a la parte de la sección de introducción, pues este abordaje de la problemática, de los antecedentes, llamemos a la parte de marco teórico y estado del arte, continúan con ese puente para continuar una lectura de corrido, ¿no? Y cuando ya logramos este objetivo de que la introducción, pues, nos dé la información necesaria, teórica, conceptual, metodológica, de acuerdo al tipo de artículo que vayamos a hacer, pasamos a la parte metodológica, porque este lector, cuando ya leyó la parte introductoria, ya entendió hacia dónde va el objetivo de la investigación y pasa a esta sección que no es menos importante que la anterior y que detalla toda la parte del procedimiento probablemente que utilizó para realizar distintos tipos de investigaciones, ¿no? Y ahí tenemos también una diferenciación entre los tipos de investigaciones que hemos realizado, los tipos de artículo. Entonces, cuando hacemos una revisión de literatura, en la parte de metodología, pues utilizamos muchas palabras clave, datos y criterios de inclusión, es decir, tenemos que detallar toda esta sección, toda esta base, catálogos que vamos a utilizar, bases de datos que vamos a utilizar o que hemos utilizado al realizar esta sección. Caso que es diferente en los metodológicos, porque en el metodológico, pues después de hacer una revisión conceptual, demostramos en esta sección toda esta síntesis, llamémosle visual y conceptual, de las metodologías y desarrollamos y planteamos nuestro modelo. Eso es lo principal. Para poder después, en la siguiente sesión que vamos a abordar después, que es la parte de resultados, desarrollar ya y explicar con detenimiento el modelo. Andrea, si me permite, por favor, Sí, Armando. se me quedó algo en el tintero de la introducción, porque es lo más común que cometemos errores en introducción. Por ejemplo, en introducción existen reglas. En introducción nosotros no podemos poner tablas o gráficos, por ejemplo, y es algo que comúnmente nosotros encontramos. Sí, es algo que comúnmente nosotros encontramos, ¿no? Entonces, sí sugeriría yo que las personas que están siguiendo el curso revisen diferentes textos, En Yura nosotros tenemos algunos textos que pueden ustedes visualizar, pero uno de los textos que ha sido considerado como una especie de texto base, si me quieren aceptar, es el texto de cómo realizar artículos de investigación de Robert Day, que fue publicada por organización en actualidad muy cuestionada, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Él nos hace un seguimiento, por ejemplo, nos dice que precisamente esto que les digo, estas cositas, no van gráficos, no van tablas. Comúnmente cometemos este error en introducción porque pensamos que comenzamos presentando un resumen de resultados, ¿sí? Entonces, Robert Day nos dice que consta en exponer con claridad la naturaleza y el alcance del problema, ¿sí? Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector, indicar los métodos de la investigación que se estiman, y algunos otros pasos más, pero sobre todo esta partecita que a veces, que a veces encontramos y que es un error recurrente, ¿sí? Que es un error recurrente que a veces, o es una impostura, más bien dicho, diría yo, una impostura manejando el tema que estábamos abordando, y que no se cometa, por favor. Disculpen la interrupción. No, está muy bien esta aclaración y también cabe mencionar que en la parte metodológica también en algunas ocasiones se suele encontrar citas textuales y eso también es un error,
Porque en la parte metodológica no necesariamente se debe poner citas textuales, estamos describiendo cosas ya puntuales que en caso de tener que poner algún concepto, pues estamos poniéndole en una sección errónea, ¿no? Cualquier cosa textual es aceptada en la parte de introducción, si bien en algunos tipos de artículos pues se tiene alguna cuestión conceptual que se deba poner en cita textual, es aceptada en esa sección, pero en metodología pues yo no me he encontrado, no sé si los colegas pueden complementarme en ese sentido, en caso de que en algún punto, en algún artículo hayan ustedes encontrado una cita textual en la metodología. Sí, 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 claro, es común también, es común. Por eso yo decía hace un momentito, es una impostura. Es decir, no existe una norma, en introducción sí, pero en cuanto a la parte de la metodología o materiales y métodos, sí existe ese error común sin que exista una normativa, o por lo menos no la conozco, sin que exista una normativa prohibitiva de que no se referencie, por favor. Sí, otra cosa también comúnmente allá en la parte metodológica es que estamos abiertos a utilizar figuras o esquemas o tablas que sinteticen cosas, ¿no? Eso realmente es muy útil. Muchas de las veces en una tabla se puede sintetizar procedimientos, metodologías. Entonces, en un artículo se puede eh, poner más información en una figura, en una tabla. Entonces, tenemos que ser súper hábiles en tomar como en cuenta tres posibilidades, ¿no? Puede ser el texto mismo o la figura o una tabla. Tenemos que ver la forma más explicativa para el lector, siempre pensando en el lector. Pues vamos con la siguiente parte de la metodología en la cuestión de los empíricos. El procedimiento, se describe un procedimiento metodológico que básicamente ya lo hemos desarrollado en el protocolo y aquí en los empíricos tenemos que ser muy hábiles en describir las variables y describir las hipótesis que nos planteamos, ¿no? Esto tiene que estar descrito en esta sección. En los estudios de caso, de igual manera, como lo hemos desarrollado en el protocolo, es prácticamente igual a los empíricos, solamente que sabemos que el estudio de caso pues implica una población o un individuo de estudio. Otra particularidad de los estudios teóricos es que en esta sección de metodología se debe realizar una descripción detallada de la parte metodológica que utilizamos para hacer este estudio. Entonces, eso es súper diferente, ¿no? Recordemos que la parte de estudios teóricos, pues, es establecer principios y lo que mencionó también Armando, ¿no? Llegar a esta falseación. Entonces, en esta metodología tenemos que ser muy descriptivos de cómo lo realizamos, cómo hicimos este procedimiento para llegar a una falseación que lo pondremos en resultados. No sé si nos puedes complementar un poco, Jorge, para la siguiente sección o alguna cuestión, algún detalle que me haya olvidado en la metodología. Sí, André, muchas gracias. Mira, yo lo que quisiera más bien es hacer caer en cuenta que tanto introducción como metodología, ¿no? Van de la mano, pero bajo diferentes aristas, ¿ya? Entonces, por eso precisamente nosotros hacemos una diferenciación por tipología de artículo. Entonces, si en la introducción de un artículo de revisión de literatura no nos interesa mucho hacer una especie de relación entre los diferentes teóricos que aportan, que aportan bajo su perspectiva en un área de conocimiento. Y de repente ese contexto introductorio nos lleva a que nosotros en metodología nos vamos eminentemente a hacer un análisis de los keywords, por ejemplo, de las palabras claves que nosotros utilizamos para identificar bases de datos. Y que después de eso, seguramente nos lleva también a manejar la idea de hacer síntesis, por ejemplo. Esa relacionalidad nos inducirá a que le dejemos solamente hasta ahí el tema, sin querer profundizar precisamente la interacción que debería manejar el investigador con los resultados. Porque en los resultados nosotros vamos ahí sí a poner nuestra opinión, ¿es verdad? Y nuestras interacciones al respecto del tema, porque es revisión de literatura.
En tanto que el estudio metodológico tiene otra figura. En la introducción del estudio metodológico nosotros deberíamos ir ya identificando una serie, podríamos llamarle variables en el caso del tema cartesiano y podríamos llamarle dimensiones en el caso de temas complejos. Pero deberíamos ir construyendo en la revisión de literatura, ¿no? Ya con un fin un tanto adelantado. Deberíamos construir en esa revisión de literatura los cimientos para que en la metodología nosotros propongamos un modelo de estudio, pero debería estar ya construido por ahí, ¿sí? Entonces, ¿y por qué propusiste este modelo? Es que, claro, la revisión de literatura que les estoy presentando previamente nos induce a que nosotros podamos proponer un modelo, y que es uno de los grandes fines que nosotros tenemos por acá, por el curso, ¿no es verdad? De tal manera de que ese seguimiento y esa propuesta de modelo al final nos lleve precisamente a conjeturar algunos conceptos que podemos utilizar en el modelo. Y aquí, sí, solamente por el tema que ustedes estaban topando, nos decían, sí, mira, lo que sucede es que en un metodológico seguramente no debemos citar. Y yo digo, todo depende del tipo de artículo, ¿sí? Verán, depende del tipo de artículo. Porque, ¿qué tal que nosotros estamos en un metodológico, en una metodología del estudio metodológico? Entonces, en la metodología del estudio metodológico yo tengo que dejar conceptos. Y yo ahí tengo que citar, porque no me voy a inventar conceptos, ¿no es cierto? Entonces, ahí yo debería citar, en ese caso muy particular, ¿ya? En tanto que, por ejemplo, en los estudios de revisión de literatura, perdón, ya me fui, en los estudios empíricos, de repente nosotros en la introducción, si bien es cierto, necesitamos el recorrido de marco teórico referencial, ¿no es verdad? Pero necesitamos un recorrido que no nos lleve precisamente ni a construir un modelo, ni a hacer una revisión de literatura para luego, para tema de resultados, no. Necesitamos un recorrido de revisión de literatura que compagine con el tema y que le dé soporte a ese análisis empírico que nosotros vamos a realizar. Solamente que le dé soporte, ojo, ¿sí? De tal manera que inclusive en un estudio empírico, nosotros no necesariamente necesitamos una teoría de soporte. Puede ser que nosotros necesitemos solamente el estado del arte, sin problema, ¿sí? Pero claro, lo que sí deberíamos nosotros ir pensando es que la metodología en el empírico, como va a ser seguramente vamos a tener que hacer recolección de diferentes fuentes, sí debe estar muy bien descrita. Y ahí sí, por favor, cuando nosotros hacíamos el análisis del protocolo de investigación, ahí decíamos, miren, sigan este camino, y nos atrevíamos a poner un camino que decía que es el enfoque, que cuáles son las unidades de análisis y ese tipo de cosas. Ya chévere, ahí está muy bien. En el estudio empírico nosotros podríamos ir desagregando todo eso porque estamos dejando la huella de cómo levantamos nuestra información. Y creo que bajo ese contexto también viene el tema del estudio de casos, porque en el estudio de casos también nosotros deberíamos dejar esa huella, sino que tiene una pequeña diferencia con el estudio empírico. Que el estudio de casos es mucho más, digo así, yo no sé si estoy hablando bien o mal, Andrea. Digo, el estudio de casos, a mí me suena que es mucho más un tema de vinculación que un tema de investigación en sí propia, para algo. O sea, es decir, las otras investigaciones, la revisión de literatura, el metodológico y el empírico, así como el teórico, se quedan en el investigador y se quedan en el sitio donde nosotros hacemos investigación y se queda como soporte para que alguien lo lea. Pero el estudio de casos debe ser una investigación aplicada, ¿no? Entonces, se junta el estudio de casos con tema de vinculación. ¿Y cuál es tu objetivo? Sí, mira, yo quiero implementar, ejemplo, el marketing digital en tal empresa. Ahí es chévere, pero tú también quieres, aparte de que investigas, quieres implementarlo. Entonces, ahí nosotros en los estudios de casos que a veces los vemos por encimita, nomás los vemos en ciertas áreas de conocimiento, yo digo que es muy importante que veamos la real valía que tiene un estudio de casos porque son muy aplicados en el tema de vinculación. Y claro, en tanto que en los estudios teóricos, aquí sí, nos exigimos en la introducción hacer revisión de literatura, ¿es verdad? Y nos exigimos en método a dejar planteado
de manera inclusive experimental, ¿no es cierto?, los mecanismos sobre los cuales nosotros estamos sustentando estos principios. Mi estimado Armando, no sé si tú quieres continuar. Ese es el aporte que quería dar para cerrar estos módulos. Bien. No, sí, Jorge, concordamos ahí. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya la parte metodológica o de metodología, nos toca abordar, y aquí comienza un poquito el cuidado que debemos tener, por favor, en la parte de la redacción del artículo científico. Resultados de discusión. Quiero hacer eco de tus palabras, Jorge. Yo creo que desde ninguna parte, para mí, desde luego, ¿no? Hay otros autores que sí lo consideran así. Para mí ninguna parte es más o menos importante en el artículo. Sin embargo, para algunos autores los resultados es la parte más importante de la investigación. ¿Por qué? Porque, como se manifestaba anteriormente, el resultado es la concatenación de lo que ya hicimos anteriormente, ¿no es cierto? Es decir, de lo que ya abordamos en la parte de la introducción y en la parte de materiales y métodos. Entonces, sin duda alguna, ¿sí? Sin duda alguna, los resultados representan los nuevos conocimientos que nosotros estamos aportando al mundo. Eso debe quedarnos claro. Y por eso repito, existen autores que dicen que los resultados, hay otros que dicen que la discusión es más importante. Y yo no lo pongo así. Simple y llanamente lo que yo podría decir que los resultados deben expresarse de forma tan clara y tan sencilla, ¿sí?, para que todo el mundo entienda. Porque, insisto, representa ese nuevo aporte, ese nuevo conocimiento que nosotros estamos dando no solamente al mundo científico, por favor, ¿sí?, sino más bien a la sociedad en general, y que viene dado, evidentemente, de todo ese trabajo que hicimos anteriormente nosotros en la parte anterior a la investigación, es decir, en la parte de introducción y en la parte de metodología, ¿sí? Sin embargo, cometemos algunas equivocaciones. También, a más de lo que nosotros tenemos en la pantalla, por eso hemos puesto de manera clara y objetiva cuáles son los resultados que debemos presentar de acuerdo a los diferentes tipos de los artículos científicos que estamos haciendo, sea de literatura, metodología empírica, estudio de caso o teóricos. Porque miren, cometemos un error que muchas veces, sobre todo en los empíricos, sobre todo cuando utilizamos modelos matemáticos y estadísticos de los resultados. Normalmente repetimos lo que está en la tabla, pues. Y eso es un grave error, ¿sí? Usted utiliza la banca electrónica, ¿sí o no? Y ponemos abajo de la tabla como resultado, ponemos el 30% dice que sí utiliza banca electrónica, el 70% dice que no utiliza banca electrónica. Eso no es resultado. Eso no es presentar, por favor, un resultado, ¿sí? Un resultado va un poquito más allá que repetir lo que está en la tabla, sino más bien es hacer un análisis abordado desde precisamente la metodología y desde la parte del marco teórico o desde el estado del arte que nosotros propusimos en cuanto a las variables. Es denotar lo que estamos aportando nosotros en el conocimiento de las variables, por favor. Eso que nos quede claro. Es nuestro aporte hacia la sociedad. Y por eso es que nosotros hemos definido claramente en el curso cuáles son los resultados que debemos presentar en los diferentes tipos de los artículos científicos. Por lo tanto, nosotros esperamos y entendemos que las personas que sigan el curso, sean académicos o no, ¿sí?, sepamos entender qué es lo que debemos presentar como resultado. Por ejemplo, en una revisión de literatura, que es una síntesis y que es un metaanálisis, ¿no? Ese será el resultado. La síntesis de todo lo que nosotros abordamos, es decir, no vamos a tener tablas, no vamos a tener gráficos, no vamos a tener, probablemente digo, ¿no? No vamos a tener
no vamos a tener análisis estadísticos o análisis matemáticos, ¿no? Porque, y ¿por qué es importante, esta parte, ¿no? Porque los resultados deben ser breves, deben ser claros, no debemos meter palabrería, me disculpan el término. Yo recuerdo que alguna vez leí que Einstein decía que si usted quiere describir lo que es la verdad, deje la elegancia para los astres, decía Einstein, ¿no? Es decir, no tenemos que darnos una vuelta y de hecho el resultado, el resumen mejor considerado en la historia del mundo es precisamente la famosa ecuación de la relatividad, M es igual a mc al cuadrado de Einstein, ¿no? Es el resultado y el resumen que los autores consideran que es lo mejor que se hizo a nivel de investigación científica. No sé si algo quiere aportar Andrea, por favor. No, creo que Armando has dicho muchas cosas claves en esta sección y sobre todo en la parte de resultados, pues hay que ser concretos. Y lo que pasa muchas veces es que confundimos el entregable de un informe de un resultado de investigación con el resultado presentado en un artículo. Y eso hay que hacer mucha diferenciación. En un informe probablemente nosotros hicimos una figura, presentamos el mismo resultado con una tabla y probablemente también escribimos. Y no está mal porque nos da 3 opciones. Y esas 3 opciones son súper válidas para el momento que esté nuestro docente o nuestro estudiante escribiendo el artículo, darse cuenta cuál es la mejor forma de presentar este resultado. Lo presento escrito, como tuviste, como Armando dio el ejemplo, ¿no? El porcentaje de tal cosa puede ser escrito de la mejor forma o puede ser una imagen que visualice el porcentaje en un pie. O puede ser solamente una figura, o puede ser solamente una tabla en la que se dé la media, la desviación estándar. Y se acabó. Entonces, esa es la manera en la que tenemos que priorizar cómo presentar los resultados. Y eso para todos los tipos de investigación, ¿no? Obviamente difiere esto según el tipo de investigación, sobre todo en empíricos y en estudios de caso, pues pueden hacerse tablas y figuras, caso que no pasa en la parte de reseña de literatura. Eso tal vez no se topó el tema de los resultados de artículos teóricos, ¿no? Es muy importante definir que en los artículos teóricos presentamos los principios, ya detallamos los principios hallados, después de seguir nuestra metodología que la abordamos en la anterior sección. No sé si se me pasa algún otro detalle o podemos pasar a la parte de discusión. Jorge, no sé. Sí, Andrés, muchas gracias. Mira, el tema de resultados también deberíamos nosotros ponerle un poquito de énfasis, sobre todo en aquellas habilidades que deberían tener las personas que quieren presentar sus resultados. Y por favor, aquí lo voy a llamar, no sé si es habilidades o alguna técnica, lo que sea llamar así. Porque mira que nosotros nos hemos acostumbrado mucho a utilizar una serie de softwares para presentar los resultados, ¿no? Entonces, tal vez ya es una manera de ver simplemente. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo estudios empíricos y estudios de casos, lo ideal sería utilizar un software, ¿no? Y tú dices, mira, sí, lo que pasa es que yo estoy haciendo un estudio en donde tengo que hacer un demostrable de hipótesis. Entonces yo te digo, ya chévere, haz una correlación y utiliza el SPSS, ejemplo. Entonces también tenemos que jugar con esas habilidades, ¿no? Mira, es importante, es muy importante. O de repente yo quiero manejar tema de ecuaciones estructurales y nos vamos a EIMOS, ejemplo, ¿ya? O de repente estamos en estos juegos de las interacciones y de repente uno de los softwares más interesantes para manejar juegos de interacciones es precisamente el MIGMA, que nos genera temas prospectivos y nos genera también temas sistémicos, ¿no es cierto? Entonces, sí, miren, es muy importante que aquí, sobre todo en el caso de empíricos y de casos, nosotros estemos prestos y tengamos la habilidad, ¿no?, de utilizar este tipo de softwares. Que no va necesariamente con el tema de los metodológicos, porque en cambio en el metodológico, oigan, nuestro resultado debe dejar rastros,
¿no? O sea, no es solamente el instrumento propuesto a manera de una encuesta, por ejemplo, ¿es verdad? A manera de, ¿sabes qué? Voy a proponer un procedimiento experimental, ¿sí? Te voy a proponer algo, porque el metodológico es, ¿y qué vas a proponer? Pero también en el metodológico me atrevería a decir que nosotros deberíamos dejar por escrito, ¿es verdad? ¿Cuáles son las formas de analizar ese metodológico? El camino a analizar el metodológico. Me acuerdo que, por ejemplo, en el caso del área de medicina, ahí cuando generan instrumentos, ¿no? Tienen la precaución de decir, muy bien, y ahora sí usted que está haciendo este seguimiento a través de este cuestionario, por favor, cruce esta pregunta con esta pregunta y con esta pregunta y va a tener tal resultado. Es así. O sea, los metodológicos tienen que llevarnos hacia ese lado. Entonces, nosotros deberíamos prácticamente, si es que nos atrevemos a hacer un metodológico, decir, ¿saben qué? Bajo estas consideraciones ustedes tienen que tabular. O sea, no tabulamos en el metodológico, pero sí dejamos la huella de cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante que nosotros destaquemos. Y claro, el resto ustedes ya lo han dicho, yo solamente quería hacer esta breve aclaración en cuanto a resultados. Y luego sí, en el tema de la discusión, ¿no? Sí, miren, sacarnos un poquito de la cabeza las típicas conclusiones y recomendaciones. Aquí quiero coger las palabras de Andrea que decía, es que en los informes hacemos tal cosa. Sí, en un informe hacemos conclusiones y recomendaciones. Sí, ¿no? Sí. Pero en la discusión, las conclusiones son parte de algo más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente nosotros necesitamos empezar a relacionar todo el artículo. Entonces, mire, si yo en algún momento expongo, como dice ahí en la diapositiva, expongo relaciones, ¿no? Seguramente yo tengo que tener la precaución de coger lo que escribí en la introducción, de coger lo que escribí en el método, de coger lo que tengo en los resultados y relacionarlo para armar mi discusión. Por favor, ese es uno de los grandes temas. Porque si no, las conclusiones y recomendaciones solamente van a nivel de resultados. Y el resto del paper se queda en nada, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que nosotros planteemos esas relaciones, así como el hecho de que nosotros podamos identificar, por ejemplo, las excepciones que podríamos hacer a nuestro estudio o la falta de correlación, como dice ahí, porque seguramente, miren, si ustedes notan en los diferentes estudios de investigación, uno de los grandes temas es poner una población objeto de estudio, ¿no? Ese es uno de los grandes temas, o una unidad de análisis, como queramos llamarlo. Y resulta que lo generalizamos cuando de repente las generalizaciones no van, pues. Por más que nos esforcemos en temas de muestreo, por ejemplo, y si es que lo que pasa es que yo tengo una población de 10 millones de habitantes y en función de eso hice un cálculo de población infinita y me salió esta muestra y por eso puedo generalizar. No creo que sea tan cierto. Yo no creo que sea tan cierto porque por más técnica de muestreo que haya, ¿sí? El tema de las excepciones tiene que darse. Algún rato conversaba con un buen amigo mío que me decía, oye, ¿y tú sabes de dónde salen los medidores del ácido úrico? Decía él, y que sobrepasas los 7 y ya tienes ácido úrico, ya tienes que empezar a preocuparte porque ya te van a empezar a doler todas las articulaciones. Y decía, ¿y sabes cómo hicieron el estudio? Entonces de repente me decía, sí, y el estudio lo hicieron a una población, primero, de gente que viene de países occidentales, que tienen más de 1,80 de estatura, ¿no? A una población de aproximadamente unas 350 personas. Y resulta que, ¿sabes qué? Le generalizaron y ahora todos los que tienen más de 7 medidores de ácido úrico tienen ácido úrico. O sea, ¿cómo puedes generalizar eso? Cuando cada individualidad es diferente. Entonces ahí va el tema, ¿no? Nosotros debemos estar conscientes, y aquí va una postura intelectual en cambio, de poner qué cosas no van en nuestro estudio, ¿sí? Que no hemos demostrado, podemos ponerlo, que no hemos demostrado. Y esto nos da la posibilidad de que
cuando una persona que lee nuestro estudio dice, esto no se demostró, está facilito, yo voy a hacer un tema de investigación siguiendo la discusión que nos pone aquí, porque aquí dice que eso no demostró, yo quiero demostrarlo, ¿sí? Entonces es súper importante que nosotros veamos ese tema. Como también, por ejemplo, proponer las concordancias con trabajos anteriormente publicados. O sea, que nosotros hacemos una revisión de literatura y resulta que yo estoy de acuerdo con tal teoría. Chévere, o sea, yo me pongo de acuerdo en esa teoría, me pongo de acuerdo con esa escuela de pensamiento y afirmo con otros postulados que yo pueda hacer, o sea, sin ningún problema. Entonces, miren, yo sí, solamente quiero plantear esas tres primeras ideas, a ver si Armando de repente nos ayuda con el resto. Porque claro, esto es muy discutible, como dice la discusión, ¿no? Entonces, la discusión debe generar diálogos y con eso quisiera terminar esta parte, Armando. Perdón, Armando, no sé si me dejas solamente complementar una cosita que dijo Jorge. Claro, Y claro. en verdad, describir lo que no se ha encontrado es algo que no se suele encontrar en los artículos. Y en verdad es tan importante como lo que sí hemos encontrado. Y yo sí les invito a los participantes a poner eso en la parte de discusión, porque es una de las cosas más válidas porque da perspectivas futuras de estudios. Y eso, cuando uno lee completamente nuestro artículo, el momento que se halla en la parte de discusión con ese tipo de cosas, pues nos da mucha más apertura, inclusive de a formar redes con estos autores para poder formar una nueva idea de proyecto. Y es súper bueno. Y también otra cosa que también quería acotar a la parte técnica de la discusión es que mucha de la conjugación que manejamos en la discusión es un condicional. En ciencia no podemos ser certeros en lo que decimos y es el podría ser, es el debería ser, etcétera. Todo es incondicional porque no podemos generalizar, como lo dijo Jorge, en verdad solamente este punto quería mencionar que es algo que me he encontrado en los artículos que he leído, ¿no? Perdón, doy la palabra a Armando para que complemente la idea. Gracias, gracias. Sí, el asunto, el asunto de la discusión, yo creo que por eso está bien puesta la palabra discusión, ¿no? El problema es cómo el investigador aborda, el problema es cómo el investigador aborda esta parte de la discusión. Nosotros normalmente estamos acostumbrados en investigación, ¿sí? Encontrarnos ciertos aspectos que básicamente van a conclusiones y recomendaciones. Y no está mal, ¿no? No está mal, pero caramba, aquí estamos acostumbrados en una conclusión. La conclusión es concluir un objetivo, sobre todo específico. Y la recomendación sale de la conclusión, así históricamente nos dijeron en metodología de la investigación. Pero yo pienso que por eso precisamente algunos autores dejan de ladito, siendo muy respetuoso, dejan de lado la parte de la conclusión y de la recomendación para convertirla en una discusión. Porque ya Jorge dijo 3 o 4 aspectos básicos y fundamentales que encontramos en una discusión. Básicamente, sus resultados confronta con su introducción y de ahí sale lo que podríamos nosotros decir discusión, ¿no? ¿Cuáles son mis resultados versus lo que dijo una persona? Y ahí enfrento la discusión y ahí discuto, ¿no? Y ahí discuto. El ejemplo que puso Jorge, creo que a nivel personal del ácido, yo lo había leído en uno de los libros de Edgar Morán y se aplica en un hospital psiquiátrico en Francia, en París, una dosis de un medicamento para tratamiento de esquizofrenia. Y claro, luego quien realiza la investigación dice, no es posible que tomemos, y esta es la discusión, no es posible que tomemos este medicamento como válido porque cada persona es distinta y diferente y la esquizofrenia tiene que ser vista o visualizada desde diferente manera. Por lo tanto, si en 800 pacientes dio resultado, no vamos nosotros hasta cierto punto a inferir de que a todos los enfermos que tienen esquizofrenia va a dar el resultado ¿no? Va a dar el resultado Y por eso precisamente es la discusión, es lo que está sucediendo con
con las vacunas en la actualidad, ¿no? Sobre todo de la China, me parece que es AstraZeneca, en el por qué algunos pacientes en Europa han muerto, ¿no es cierto? Sí, han muerto precisamente luego de vacunarse esta vacuna. Dije una marca, me disculpan, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la discusión? Ya no es una conclusión, ya no es una recomendación, ¿no es cierto? Entonces, más bien, aquí hay que ser un poquito, aquí hay que ser un poquito arriesgados. Así te arrastren el día de mañana, no debes ser tímido en las consecuencias que tus discusiones abordan de tus resultados, ¿sí? De tus resultados obtenidos y de lo que los teóricos o los anteriores investigadores dijeron sobre esto, ¿no? Ahora, hay algo importante, ¿no? En la discusión también nosotros debemos resumir de manera muy breve, muy concreta, las pruebas que respalden lo que nosotros estamos concluyendo, lo que nosotros estamos discutiendo, que eso es importante también. Creo que hasta ahí, porque ya Jorge manifestó las otras partes de la importancia de la discusión. Bueno, voy resumiendo un poco lo que hemos dicho, ¿no? Y esta congruencia tenemos que tenerla en un artículo científico de principio a fin. No solamente porque la primera parte, el resumen, engancha y mantiene al lector, sino porque todo lo que se presenta en cada sección es tan importante en esa sección como en la siguiente. Entonces, en verdad, se ha hecho un recorrido por todo el formato que usualmente se lo toma en cada revista. Hay que destacar que algunas revistas, un detalle que me faltó complementar de la participación de Armando, es que las conclusiones muchas de las veces constituyen una sección específica de la revista y las conclusiones tienen que ser hechas a partir de los objetivos específicos y siempre hay esta confusión. Entonces, bueno, sintetizando un poco, hemos dicho y hemos descrito un poco los tips y ideas del cómo estructurar y escribir cada una de las secciones de nuestro formato INRI, de acuerdo a cada una de las tipologías. Hemos dicho que todo tiene que tener un hilo conductor, una conexión, que todo va de la mano, ¿no? Y que se tiene que hacer esta diferenciación de acuerdo a las tipologías. Los resultados, si bien Armando dice que por un lado hay esta disyuntiva, ¿no? De que muchos autores dicen que es la parte más importante, yo creo que es la parte en la que hay más magnitud de datos, es por eso que en algunos casos se prioriza el número de páginas en esto, o tal vez a veces es como que queda abierto el número de páginas para la parte de resultados. Hemos puesto en nuestros primeros módulos un esquema del porcentaje, que es una sugerencia que hemos dado en la parte metodológica para cada una de estas secciones. Ustedes lo pueden revisar también. Y sobre todo destacar la parte de discusión, que es un tema que realmente siempre está en discusión, valga la redundancia, ¿no? Y es esta confrontación de los resultados y relación que debe tener y armarse de todo nuestro artículo. No sé si alguien quisiera complementar algo o podemos dar fin a este conversatorio de aclaración. Andreita, yo quisiera complementar y finalizar con algo, ya que cierto es que la investigación no debe ser conducida de una manera hermética como comenzábamos ayer con Jorge y esperamos ponerle un poquito de chispa, ¿no? Recuerdo que alguna vez leí un texto en el que exponían precisamente sobre las discusiones y el profesor Claude Bischoff, que era decano de una universidad prestigiosa de Canadá, hizo un experimento, preparó dos vasos, ¿no? Un vaso con agua y un vaso con ginebra. Puso una lombriz en cada uno de los vasos, perdón, ¿no? Pues la lombriz que estaba en el vaso de agua se puso a nadar alegremente, ¿no? Mientras que la lombriz que estuvo en la ginebra murió al poco tiempo. La pregunta fue, ¿qué prueba este experimento, no? Hizo una profesora y la respuesta fue la siguiente, ¿no? Prueba que si uno bebe ginebra, no tendrá nunca lombrices. Quería aportar con eso una parte de la discusión nada más, ¿no?
Bueno, entonces ya vamos a dar el cierre al conversatorio. Agradecemos la presencia de Jorge, Armando, Andrea. Agradecemos también a todos los participantes que forman parte de este curso y esperamos que este conversatorio complemente el conocimiento referente al contenido de un artículo científico, que es tan importante para crear investigaciones con alta calidad académica. Bueno, hasta la próxima. Gracias.